Vamos a comenzar. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, trataré de responderlo en el momento para no dejar las preguntas hasta el final, sino vamos a tratar de responderlas al momento. Si quisieran encender su micrófono para hacer la pregunta también, con mucho gusto. Para mí mejor, porque a veces las preguntas en el chat pues quedan muy cortas y a veces pues no alcanzo a dimensionar la pregunta o es confusa. Entonces, si la pueden hacer por micrófono, por favor, con muchísimo mejor. Pues vamos a comenzar con el tema de la PTU. Por ahí, pues ustedes saben que la PTU es prácticamente algo que viene de hace años. Por ahí a veces, pues el tema de la historia, decimos, bueno, pues de dónde viene o cómo fue que inició. Se los voy a platicar rapidísimamente para tener el contexto y que no nada más es histórico. Esto también nos va a ayudar a argumentar alguna de las cosas dudas que muchas veces tenemos, que a veces en la propia ley no vienen y decimos, oye, a ver cómo lo voy a tomar como PTU o no lo tomo como PTU o cómo se me convierte. O sea, esto, aparte de ser historia, es importante pues su análisis. Por aquí les traje un concepto del Diccionario Jurídico Mexicano de la UNAM que define justamente a la PTU, que pues muchos lo conocemos como reparto de utilidades, porque es participación, ¿verdad?, de las utilidades en el trabajo o participación del trabajo en las utilidades. Por eso le llamamos PTU, y esto es porque es una compensación que recibe el trabajador proceso del resultado de lo que él mismo estuvo produciendo, lo que estuvo realizando dentro de la empresa. Obviamente esto dentro de un ejercicio completo. Dentro de este mismo contexto, bueno, la PTU, o la participación de los trabajadores en las utilidades, fíjate que históricamente se registró el 7 de julio de 1856, estaba dando un discurso Ignacio Ramírez, que ustedes saben que era un constituyente, estaba dando su discurso, estaban debatiendo y justamente en este discurso Ignacio Ramírez pedía que se les diera a los trabajadores una pequeñita parte proporcional de las ganancias del empresario. Esto más tarde ayudó para que justamente los diputados constituyentes en el año de 1917, fíjate cuántos años pasó, ¿no? Para que, bueno, se incorporara justamente este beneficio ya dentro de la propia Constitución. Y bueno, aquí ya tenemos entonces la PTU. ¿Dónde la podemos ubicar? Dentro de la Constitución la vamos a encontrar en la fracción 9 de nuestro artículo 123. En el capítulo 8, ahí podemos encontrar todo este tema de PTU. Y en la Ley Federal del Trabajo la vamos a encontrar en el título tercero. Entonces, de aquí surge la obligatoriedad. Hay países en donde es voluntaria la PTU, hay países donde es obligatoria, como en México, como en España, como en Brasil también es obligatoria, en Venezuela, entonces, pues hay lugares donde es obligatoria la PTU. Y bueno, aquí es importante que todos los patrones, bueno, hayan presentado su declaración anual. Sabemos que esto es para todos los patrones, personas físicas o personas morales que hayan presentado esta declaración anual. Se debió haber presentado correctamente porque también por ahí, pues, alguna circunstancia hace que su declaración tenga pérdidas, ¿no? Por ejemplo, en una persona moral en donde estuvieron metiendo a lo mejor, vamos a pensar, gastos de las computadoras de los hijos, a lo mejor estuvieron metiendo equipo de transporte como como el coche de la esposa, o estuvieron metiendo algunas otras cosas y probablemente eso generó pérdida a la empresa. Esto pudiera ser o desencadenar un problema si es que los trabajadores
pues se llegan a dar cuenta, ahorita les voy a platicar, porque se debe de crear una comisión. Ahorita les voy a hablar de qué se refiere esta comisión, porque me he dado cuenta que muchas empresas no están conformadas por esta comisión mixta. Oye, es que solamente soy un trabajador y solamente soy un patrón, porque bueno, hay empresas donde solamente hay una persona trabajadora y dicen, bueno, ¿cómo se va a formar esta comisión? También lo vamos a platicar. Entonces, en esta declaración, bueno, pues se determina la base gravable, que es la utilidad, y sobre esta utilidad, pues se va a repartir entre los trabajadores. Como dijimos, es una parte proporcional sobre esas ganancias que tuvo la empresa, ya sea física o moral. No estamos hablando necesariamente de una empresa persona moral. Cuando me refiero a empresas, me refiero a los regímenes de personas físicas y de personas morales. Ahora, en el artículo 123, como dijimos, ahí podemos encontrar la obligatoriedad. Sin embargo, únicamente están contemplados en el apartado A, que son para trabajadores de la iniciativa privada. Si tú buscas esta prestación en el apartado B, pues no lo vamos a encontrar. ¿Quiénes están dentro del apartado B? Bueno, pues prácticamente los trabajadores de los poderes de la Unión y del gobierno del Distrito Federal. O sea, gobierno no aplica para la PTU, solamente la iniciativa privada. Esto también viene desde la Constitución. Porque por ahí muchas veces la pregunta es esa, oye, ¿y gobierno tiene PTU? Bueno, ellos tienen otras prestaciones distintas, ¿sale? Ahora, ¿quiénes deben de pagar esta PTU? Bueno, pues todo patrón. Aquí, ¿por qué lo separé? Si ya sea persona física o moral, sea o no contribuyente al impuesto sobre la renta, porque muchas veces dicen, bueno, es que yo ni tengo RFC, no estoy constituido ni como moral, y pues a lo mejor estoy dentro de un lugar, a lo mejor vamos a pensar, ¿no? Un mercado, y pues tengo varios trabajadores, pero pues yo no estoy obligado porque ni siquiera soy contribuyente del ICR, no tengo RFC. Bueno, pues por un lado está la obligatoriedad del ICR, pero por otro está la Ley Federal del Trabajo y estamos obligados a, en este caso, a quienes son los trabajadores, pues están, de alguna manera, ellos tienen ese beneficio de recibir y como patrones esa obligatoriedad de entregar la PTU. Oye, que cómo la voy a determinar si tú dijiste que eso viene en la declaración anual de personas morales y de personas físicas, pero yo no estoy declarando. Bueno, ese es todo un rollo, ¿no? Porque, pues para empezar, debemos tener un régimen, debemos estar de alguna manera haciendo las cosas bien. Claro que si alguien no está haciendo las cosas bien para esa parte del régimen, de la parte de los impuestos, de estar en algún régimen fiscal, bueno, ese es, como les decía, otro rollo. En el tema de PTU, bueno, pues independientemente de eso, pues se debe de entregar esta PTU. ¿Cómo la determino? Bueno, pues sobre las ganancias y más adelante vamos a platicar que sobre estas ganancias, pues bueno, va el 10%. Por ahí inclusive la propia autoridad está diciendo si alguien está violando este derecho, acude a Profedet y están inclusive poniendo por ahí mucho los correos para que la propia Secretaría del Trabajo vaya e investigue pues a las empresas. Por ahí yo veo muchos memes, ¿no? En redes sociales y cosas que ponen, ya en vez de las utilidades, vamos a recibir utilidades. Pues a veces, muchas veces los trabajadores creen que, pues sí, es un derecho que tenemos, claro que es un derecho, todos los trabajadores, pero pues hay que revisar primero si en la declaración anual hubo utilidades, porque pues si hubo pérdida, obviamente no van a tener pues este beneficio. ¿Por qué? Porque contribuyeron a ello. O sea, quien estuvo todo el año o quien no estuvo todo el año al final participó con cierto tiempo para que se obtuvieran esas utilidades o también participó en esa pérdida. De alguna manera, pues bueno, es importante que también se haga conciencia
a los trabajadores que pues eso es parte de lo que se realizó, haciendo también o dejando también a los patrones la importancia de no agregar cosas que pues no van. Bueno, ¿quiénes están obligados a la PTU? ¿Qué patrones están obligados? Primero, aquí aquellas empresas que se hubieran fusionado, traspasado, cambiado su nombre o razón social, estas están obligadas a pagar la PTU. No es una empresa de nueva creación. El hecho de haberme fusionado con otra empresa, pues es que yo ya existo. Entonces, no son de nueva creación, ¿sale? También aquellas que tienen diversos establecimientos, sucursales, agencias, plantas de producción, de distribución de bienes o servicios, estas no van a pagar la PTU por cada establecimiento. Recordemos que estas, pues como bien lo comentamos, son sucursales, son establecimientos, forman parte de la misma empresa, de la misma razón social. Lo único que se va a hacer es sobre esta declaración presentada ante la autoridad, bueno, pues ahí se van a tener que hacer los pagos. Por ahí creo que alguien tiene prendido su micrófono. Bueno, entonces, aquí es importante entonces revisar la declaración y no los ingresos por cada sucursal, por cada establecimiento, porque también esta es una de las preguntas que regularmente hacen. Oye, Nancy, tengo varias sucursales, entonces tengo que hacerlo por cada sucursal. Es por empresa. Claro que a la sucursal pues le va a tocar al final la entrega de los trabajadores, pero las ganancias no son por sucursal, no son por establecimiento, sino por por la empresa en general. Organismos descentralizados que no tienen fines humanitarios de asistencia y las compañías de participación estatal constituidas como sociedades mercantiles. Es decir, tú estás constituida como cualquiera de las 7 sociedades mercantiles, estás obligado a pagar PTU. Oye, ¿y qué pasa con las asociaciones o sociedades civiles, Nancy, sin fines de lucro? Bueno, estas en primera instancia no estarían obligadas, pero, oye, Nancy, me lo estás poniendo en patrones obligados a pagar PTU. Claro, aquí estamos hablando que estas AC o SST, sin fines de lucro, siempre que cuyos ingresos los hubieran obtenido por la enajenación de bienes distintos a su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros. Acuérdate que por estos conceptos inclusive sí se está obligado a pagar el impuesto sobre la renta, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de las ganancias totales. O sea, si tú estás en este supuesto, aquí, bueno, pues vas a pagar ICR y también estarías obligado a pagar la PTU por este excedente, ¿sale? Las sociedades cooperativas que tengan trabajadores, es decir, que no tengan calidad de socios. Muchas sociedades cooperativas están o tienen a muchos socios o tienen en calidad de socios a trabajadores. Entonces también ahí están cometiendo un grave problema. Pero bueno, aquí la obligatoriedad es solamente que tengan trabajadores y que no tengan calidad de socios. Aquí hay que cuidar nada más esta parte porque, bueno, sí he visto algunas cosas, algunas empresas de este tipo y este tipo de cosas, pues de alguna manera hasta pueden llegar a ser una defraudación fiscal. Fundamentos, ¿dónde podemos encontrar todo esto que les dije? Bueno, pues por acá abajo siempre les dejo por ahí el fundamento, el dónde dice todo esto que les estoy platicando, ¿sale? Ahora, también, aquí ahorita les hablé de los patrones que están obligados a pagar PTU. Aquí les traigo también a los patrones exentos. Bueno, aquí ustedes pueden encontrar en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo y en la resolución por la que se da el cumplimiento a la fracción sexta del 126 de la Ley Federal del Trabajo, quienes no
o sea, ¿quiénes no pagarían PTU o quiénes estarían exentos de pagar la PTU? Bueno, aquí vamos a hablar de cinco supuestos exentos patrones de pago de PTU. El primero, estamos hablando de empresas nuevas. Esta es el hecho de un caso de una empresa en donde acaba de comenzar su año de funcionamiento y esta se va a contar a partir de la fecha en la que se da el aviso de alta ante el SAT, o sea, el aviso de inscripción. Esto también les va a aplicar a empresas que están elaborando un producto nuevo y estas empresas, las que están elaborando un producto nuevo, se les van a dar 2 años, pero para que se les den 2 años, se tiene que ir a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía hace una revisión para darle una previa calificación y entonces, bajo este supuesto, se puede ampliar su plazo hasta 2 años. O sea, 1 año si eres empresa nueva, 2 años si eres una empresa de un producto nuevo, pero primero calificada por la Secretaría de Economía, ¿sale? Ahora, la industria extractiva, que son minerales, gas, petróleo, también de nueva creación, durante el tiempo que se haga la exploración de estas y hasta que realicen su primera actividad de producción, termina esta exención. Por ejemplo, aquí dice las destinadas a la minería y cuyo capital y trabajo generan un ingreso anual declarado en el ICR menor a 300,000 pesos. También las famosas IAPs, ¿no? Las famosas instituciones de asistencia privada que con bienes de propiedad particular realizan actos humanitarios sin fines de lucro, tales como asilos, asistencia social, niños con cáncer, mujeres golpeadas, etcétera. Ahí estas IAPs, bueno, están también exentas del pago de la PTU. El IMSS, perdón, y las instituciones públicas descentralizadas que tengan fines culturales, asistenciales o de beneficencia, pues bueno, estos también están exentos de PTU. Y la última, que por ahí es la más preguntada, empresas cuyo capital y trabajo generan un ingreso anual declarado al ICR no superior a 300,000 pesos. ¿Por qué digo la más preguntada? Porque muchas veces dicen, oye, es que mi utilidad fue de 300,000 pesos. No, estamos hablando de un ingreso anual, no de una ganancia, no de una utilidad de 300 pesos. Entonces, para aquí, pues, hacer digamos, al momento de que tú tengas tu anual, pues bueno, no vayamos a confundir estos conceptos. Está hablando del ingreso anual declarado, no de la ganancia, ¿sale? Bueno, ahora vamos a ver los trabajadores que tienen derecho a la PTU. ¿Qué trabajadores? Bueno, pues todos los subordinados. Aquí no importa si es un trabajador mexicano o un trabajador extranjero, si está trabajando aquí en territorio nacional, pues tiene el beneficio de recibir estas utilidades. También hablamos de los trabajadores de planta. Estos trabajadores de planta, bueno, pues son contratados por un tiempo indeterminado. Aquí, pues esto viene en nuestros contratos, ¿no? Podemos ver el contrato que es de tiempo indeterminado para realizar las actividades que vienen en dicho contrato. Entonces, pues ahí no hay, creo que ninguna duda. Esto comienza la duda cuando hablamos de trabajadores por tiempo u obra determinada, en donde, bueno, a ver, oye, si fue un trabajador que estuvo nada más en el mes de diciembre, tiene derecho a recibir la PTU. Bueno, aquí se aclara, ¿no? Siempre y cuando hubiesen laborado mínimo 60 días. No importa si fue de forma continua o discontinua. El caso es que
sean mínimo esos 60 días. Entonces, ahí sí tiene derecho a la PTU. Acuérdate que hay contratos por tiempo determinado que se dan por ciertos conceptos. Entonces, aquí lo importante es que mínimo hayan laborado estos 60 días. Los trabajadores de confianza. Aquí hay que tener cuidado porque a veces se confunden en quiénes son los trabajadores de confianza. Trabajadores de confianza, bueno, puede haber algún gerente, que ese gerente puede ser de confianza. Oye, Nancy, pero a ver, el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Dice que salvo que no se trate de administradores, directores y gerentes generales de la empresa. Bueno, pues estamos hablando de un gerente operacional, no estamos hablando de un gerente general. Entonces, si es un trabajador de confianza, bueno, pues entonces puede ser, más bien no puede ser, está con este derecho de recibir esta PTU. Si es un gerente general, un director, un administrador, en este caso, no. Aquí hay una acotación que nos señala la propia disposición, en donde dice que para este tipo de trabajadores, o sea, para los de confianza, se debe topar, hay un tope. Y este tope dice que se debe identificar el salario del trabajador de mayor ingreso. O a falta de o sea, que un trabajador sindicalizado de mayor ingreso. O si no existe un salario, el salario del trabajador sindicalizado de mayor ingreso, debe de buscarse un trabajador de planta con las mismas características. Aquí les puse un ejemplo. Tenemos por Angélica, secretaria, es de planta. Tenemos a Juan, que es un chofer, que es de planta. Tenemos a Pedro, que es el gerente, y entonces a él se le consideraría de confianza. No es un gerente general, quedamos que los gerentes generales no aplican, sería un gerente operacional. Días laborados, bueno, pues por aquí les pusimos a todos 361 días laborados. Les pusimos sus sueldos. Angélica tiene 10,000 pesos de sueldo, Juan 12,000 y Pedro 120,000. Como es el gerente, bueno, pues tiene este sueldo mensual. Entonces, para determinar la PTU, el 117 nos dice, como ya les había comentado, que se debe topar, se debe identificar el salario del trabajador sindicalizado de mayor ingreso, o a falta de les comenté, el de planta con las mismas características. En este caso, el salario de mayor ingreso entre estos dos, pues ambos son de planta, se consideraría que son 12,000 pesos. Entonces, para determinar aquí el tope, dice el de planta con las mismas características, incrementándolo en un 20%. Es decir, vamos a tomar estos 12,000 pesos y los vamos a incrementar en un 20%. Serían 12,000 por 1.20, serían los 14,400. Entonces, aquí si estamos tomando el salario de Juan, quien es el trabajador de planta con más alto salario, y se le adiciona el 20%. En este caso, este sería el monto a considerar. Ahora, también los ex trabajadores tienen derecho al reparto de PTU. ¿Quiénes ex trabajadores? Bueno, pues de igual manera, todos los que estuvieron laborando cuando menos 60 días dentro del ejercicio. Ya en el año 2022 estuve trabajando por más de 60 días, pero ahorita ya no estoy trabajando, ya estoy con otro patrón. Entonces ahorita en 2023 yo tengo derecho a poder solicitar mi PTU del año 2022. Su disposición la podemos encontrar en el 987 de la Ley Federal del Trabajo, y aquí justamente es donde nos dice la Ley Federal del Trabajo que una vez que se dé por terminada la relación de trabajo,
se deben de dejar a salvo los derechos del trabajador. En este caso, uno de esos derechos es la exigencia de la PTU hasta que la Comisión Mixta del Reparto de Utilidades determine cuál es la cantidad de PTU que le corresponde a estos ex trabajadores. Entonces, pues bueno, aquí estos son los trabajadores que tendrían el beneficio de la PTU. ¿Quiénes no tienen derecho a la PTU? Bueno, pues ya habíamos comentado directores, administradores y gerentes generales de las empresas, trabajadores domésticos, trabajadores eventuales cuando hubieran laborado menos de 60 días, profesionistas, técnicos, artesanos y otro tipo que presten de manera independiente sus servicios. Esto lo vamos a encontrar en el 127, en estas fracciones, primera, sexta y séptima de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ellos no tienen derecho a recibir la PTU. ¿Cómo sabe un trabajador que existe utilidades en las empresas donde trabaja? Bueno, al principio de esta charla, pues empecé a comentarles que las personas físicas y morales deben presentar su declaración anual. Ustedes saben que esto pues ya lo hicimos justamente de las personas morales. A más tardar fue presentada la declaración el 31 de marzo, la obligatoriedad, y para las personas físicas, pues el 30 de abril. Esto, bueno, pues ahí nosotros determinamos justamente la PTU y aquí dentro de esta información, ¿verdad? Aquí enviamos justamente cuánto es el monto que vamos a pagar ahorita en 2023. Es importante que una vez presentada la declaración anual, por ahí en el artículo 121, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, dice que se debe entregar copia de la declaración a los trabajadores dentro de 10 días, contados a partir de la presentación de dicha declaración. Es decir, yo la presenté a más tardar fue el 31 de marzo. Bueno, por ahí alguien me podrá decir, oye, es que tuvimos el chance de presentarla en la de personas morales hasta el día 3 de abril porque cayó en viernes y tuvimos el chance de conformidad con el artículo 12 del código de poder enviarla hasta el lunes 3. Entonces, bueno, pues se recorren esos días. Aquí está entregar la copia dentro de los 10 días contados a partir de la presentación de dicha declaración. Bueno, pues ahí tendríamos esos 10 días posteriores, que en este caso pueden ser el día 10 de abril o los siguientes, por lo que les comenté, aquellos que presentaron el 3 de abril. Y esto se debe poner a disposición de los trabajadores en un lugar visible para su consulta. Esto tienen 30 días para la recepción de esta copia. Esto viene dentro de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción segunda, en su mismo artículo 121. O sea, no es algo que muchas empresas hacen, ¿verdad? Porque a veces dicen, oye, ¿cómo voy a poner a disposición pues esta información? Bueno, pues es que se tiene que hacer, porque así viene la propia Ley Federal del Trabajo, se tiene que dar a conocer. También porque muchas veces, como les decía al principio, piensan que hay utilidades los trabajadores y a veces no las hay, a veces hay pérdida, entonces pues también tienen que saberlo. ¿Se tiene que hacer algo? Sí, ahorita les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer, porque si no, pues puede haber ahí alguna inconformidad. Y si un trabajador empieza a inconformarse, a hablar a Profedet, empiezan a ver, pues de alguna manera por ahí comentarios entre un trabajador y otro, y no estoy de acuerdo, y yo creo que sí hubo utilidades, pero no nos quieren pagar. Entonces, pues se vuelve ahí un problema realmente que puede ser tratado inmediatamente por la empresa y no llegar hasta ese grado que llegue Profedet y que inclusive llegue el SAT y tenga que hacer revisión más allá. Entonces hay que pues poner a disposición, hay que aclararle a los trabajadores. ¿Cómo se aclara esto? ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? Porque
pues eso de estar poniendo y que a lo mejor alguien dice, yo no estoy de acuerdo, o no lo vi, o a mí no me tocó ver la declaración y no creo. Entonces, vamos a ver cómo es que justamente debe de llevarse a cabo, creo yo, de la mejor manera. Y que bueno, esto viene en la propia ley, no lo digo yo. Aquí un trabajador, ¿cómo sabe o cómo se entera de la PTU? Bueno, yo les hablé que existe la declaración anual y que la debemos de poner a disposición de los trabajadores 10 días posteriores y que tenemos 30 días para que lo puedan ellos revisar. Bueno, para esto se conforma la comisión mixta de reparto de utilidades. Esta comisión mixta está representada por el patrón y por el trabajador. A esta, a pesar de que no haya utilidades, se recomienda hacer la comisión, sí, porque hay empresas que dicen, oye, pues, ¿para qué voy a integrar la comisión? Esta comisión se integra cada año. ¿Y para qué la voy a integrar si tuve pérdidas? ¿O para qué la voy a integrar si solo soy un patrón y es un trabajador? O sea, como que muchos no le ven importancia y cuando ya se encuentran en la realidad de que hay alguna situación de que el propio trabajador, la Profedet, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está ahí, bueno, dicen, oye, pues porque no me comentaste, aquí yo tuviera mismo, pues mostrado la información. Bueno, es obligatorio mostrarla. Entonces, en la práctica, pues a veces lo muestran, lo ponen, como les decía, una copia en algún lugar que pues tienen visible, ya sea en un pizarrón, lo he visto en el área de recursos humanos. Cada empresa sabe y define dónde va a publicar esta declaración anual donde viene la parte de si hubo utilidad y donde viene ese 10%, ¿verdad? De que se va a determinar, o en el caso de que hay pérdida, bueno, pues ahí se publica. Y esta comisión que se forma, como les decía, entre entre trabajadores y el patrón, bueno, pues se tiene que hacer inclusive una votación en caso de que haya muchos trabajadores, una votación para saber quiénes van a ser los representantes de esos trabajadores. Siempre hay gente líder, ¿verdad? Que es quien está al frente pues, de todo esto y pues ellos son quienes van de alguna manera a definir con el patrón, sabes que ya revisé que sí hubo pérdida, o sabes que ya revisé que hay utilidad y sé que se va a repartir, y sé que esos 100,000 pesos se van a repartir entre 10 personas, ¿no? O entre 20, o entre 30, o entre las que haya. Entonces, ellos van a empezar a revisar y analizar esta información con el representante del patrón. Ahora, ¿cómo voy a hacer esta comisión mixta o cómo está facultada esta comisión mixta? Bueno, como yo les decía, se hace primero un listado de todos los trabajadores, ¿no? Como se identifican, es un ejemplo, ¿eh? Se identifican en este caso con la INE, este es un número de empleado, aquí van a firmar. En la ciudad de Querétaro, siendo las 11 de la mañana, el día 15 de febrero, en Bernardo Quintana, la empresa Mil Hilos hace constar que acudieron los siguientes colaboradores. Entonces aquí van a firmar para saber que estuvieron reunidos y que van a integrar esta comisión mixta. Esta comisión mixta debe estar integrada por el igual número de representantes, tanto de los trabajadores y del patrón. Y entonces, bueno, aquí ya tenemos la lista de asistencia, tenemos que reunir las listas de raya y cualquier otro concepto que se requiera en la empresa, porque cada empresa es distinta, cada empresa requiere cosas distintas, no es una receta de cocina. Pueden ser cosas similares, pero cada empresa requiere algo. Entonces, bueno, cada empresa, que en este caso, bueno, simplemente hacemos nuestro listado, nos reunimos y vamos a ver por quién vamos a votar para que sea nuestro representante. Esta comisión no se deben de considerar a los colaboradores de confianza
Ellos no van a poder ser representantes de los empleados, o sea, de los propios trabajadores, los de confianza. Un gerente de operación, vamos a pensar, un gerente de planta, no puede ser representante de los empleados, pero sí puede ser representante de su patrón o de su empleador. Entonces, de alguna manera, él puede ser representante. El gerente, vamos a pensar, de una planta que esté elaborando muebles, él, el gerente no general, el gerente de operación, va a ser el representante de esta área, de los que están en la parte operativa. Así es como podemos ir eligiendo a los representantes para esta comisión mixta. En este caso, el representante de patrón, representante de trabajador. Nos vamos a otra área, ¿no? Por ejemplo, al área administrativa. Igual el gerente de administración puede ser el representante del patrón y los auxiliares, los administrativos, bueno, pues alguno de ellos puede ser elegido como representante de esos trabajadores. Así podemos irnos por área. Entonces, así es como vamos a conformar esta comisión mixta. ¿Qué va a hacer la comisión mixta? La comisión mixta prepara reglas para llevar a cabo el reparto. Ellos dicen, a ver, vamos a ver, los representantes de los trabajadores se reúnen, eligen, como les decía, a quienes los van a representar. Al final, ya que decidieron quiénes los representan a través, hacen como una votación, así como si fueras a votar así como el 6 de julio, ¿no? Vas, haces tu votación. Pueden hacerlo cada quien de distinta manera, no hay una regla especial, pero es un ejemplo, ¿no? Como las he visto que las han realizado, hacen su votación, hasta hacen sus urnas, ahí echan el papelito por quién quieren que gane, hacen por ahí, definen quiénes van a ser sus representantes, votan, y pues al final dicen, ¿sabes qué? Ganaron tal, tal y tal, Pedro, Juan, María, y ellos nos van a representar. Y el patrón, los representantes del patrón también se eligen, y al final se hace un acta. En esta acta, pues justamente están definiendo quiénes los representan, el nombre de la empresa, dónde están ubicados, si hay sucursales, todas las situaciones que se van a considerar, por ejemplo, los permisos otorgados, las relaciones de los trabajadores de confianza, todas las bases sobre las cuales cada empresa quiera aplicar dentro de su reparto. Hay empresas, más adelante se los voy a comentar, en donde con el nuevo cálculo, ahorita vamos a ver un ejemplo del nuevo cálculo, que esto viene desde el año pasado, en donde hay unos topes, el tope de los 90 días o de los 3 meses y de los 3 años, ¿no? Estos topes no es que vengan a cambiar el cálculo sigue igual. Lo que viene a cambiar es el tope y de dónde voy a elegir que se pague. Hay empresas que me ha tocado ver que la comisión decide que se va a pagar, aunque el tope es menor, se va a pagar el total. Entonces, pues esto se puede, ahorita más adelante les voy a platicar que sí lo han hecho algunas empresas. ¿Está mal o está bien? Bueno, pues por ahí pudiera afectarles en algunos temas de seguro social, pero sí lo han hecho. Oye, pero sigue siendo PTU, ya no es PTU. Ahorita vamos a hablar de eso, de esos temas, pero de esto se encarga la comisión mixta, de determinar el proyecto de reparto en donde van a ser muy específico qué y cómo va a llevarse a cabo este reparto. También que este reparto pues se haga a los excolaboradores, que ese importe de utilidades de ejercicios anteriores no reclamadas también se aplique, o sea, revisar todo. Y ellos mismos van a ser los encargados de comunicar sobre este derecho a todos los trabajadores, cómo quedó al final el proyecto, si existe alguna inconformidad, bueno, pues igual tendrá que llevarse a cabo esta revisión para vigilar que sí se lleve a cabo correctamente y en los términos legales. También
Si no se llegaran a poner de acuerdo al final, o sea, que no hay un acuerdo por parte de los trabajadores y digan no y no estoy de acuerdo, al final el inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es quien va a decidir cómo queda, o sea, si no hay un acuerdo entre estos. Y una vez que ya se aceptaron los montos y que dicen, ¿sabes qué? Ya vimos que no hay ningún problema, se procede a realizar el reparto. Muy importante la comisión mixta, como les decía, si no hacemos todo esto que les estoy comentando, el proyecto, el acta, todo esto, pudiera haber alguna multa, alguna infracción. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo, que puede ir desde 50 hasta 5,000 veces la UMA, que aproximadamente andan entre 5,000 y 518,500 pesos. Imagínate, por no formar la comisión mixta y por no tener la documentación de esta comisión. O sea, es algo fuerte porque no es la única comisión. Acuérdense que hay más comisiones mixtas de seguridad de higiene y, bueno, otros conceptos. Esta es muy especial, que es la del reparto. Y como yo les decía, aunque no haya utilidades, hay que llevar a cabo todos estos protocolos. Esto, artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, lo que les acabo de comentar, ahí viene el fundamento. Aquí viene lo de si en lugar de utilidad tuvimos pérdida, bueno, ya se las platiqué. Hay que poner a disposición la información porque si no, bueno, podemos tener algún problema. Y bueno, aquí tenemos pues un ejemplo de comisión, del acta de comisión mixta para la determinación del reparto de utilidades. Esta pues va a ser variable porque pues bueno, ahí ustedes van a poner realmente cómo han ido llevando a cabo sus reuniones, cómo han llevado a cabo sus designación de representantes, designación de integrantes, cómo está constituida esta comisión. O sea, esto va cambiando inclusive cada año. Pudiera ser que tuvieran por ahí algo que vaya dándole seguimiento, pero esto, si se los llega a pedir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es el acta de constitución de comisión, hubiesen tenido o no hubiesen tenido utilidades, importante, mejor tenerla, como dicen, tenerla y no necesitarla, que pues necesitarla y quedarnos con la cara de hoy tengo una multa de casi $500,000, ¿no? Porque ahorita les hablé de las 50 hasta las 5,000 UMAS. Entonces, pues bueno, aquí es el problema que pudiéramos hasta las 5,000, perdón, dije 50,000, creo, son 5,000 UMAS, de 50 a 5,000 UMAS, que son casi $500,000. Entonces, muy importante tener la acta de la Constitución mixta. Bueno, pues ahora tenemos el tema también de cuándo se debe pagar la PTU. Por ahí hay una polémica. Ustedes saben que la fecha de la declaración, el límite, bueno, fue el 31 de marzo. El 31 de marzo vence la obligación que tuvimos hasta el 3 de mayo, perdón, 3 de abril, por temas de que se terminó en un día viernes y que el 12 de código nos dice que cuando caiga en días, por ejemplo, viernes, sábado, domingo, al final se va a recorrer al día siguiente hábil para su pago. Si ustedes observaron las declaraciones, dicen fecha de vigencia, fecha de vencimiento, 31 de marzo. Fecha de pago, y decían 3 de abril, eso para las personas morales. Entonces, esto nos deja de alguna manera como una referencia que la autoridad sabe que la vigencia era hasta el 31 de marzo. ¿Cuándo se debía pagar la declaración? Se debía presentar la declaración anual. Bueno, pues a más tardar el 31 de marzo, que nos dieron chance porque bueno, ahí en la propia disposición nos dice que hasta el siguiente día hábil, bueno, pues entonces tenemos hasta el 3 de abril. ¿Por qué comento esto? Porque justamente es cuándo se debe pagar la PTU. Bueno, pues si lo vemos de una manera muy conservadora,
60 días, vamos a hablarle que 30 de mayo es la fecha límite. Por ahí alguien diría, oye, y si como se presentó el 3 de abril, tenemos entonces más días límite. Yo sería más conservadora. Personas físicas, pues igual son 60 días, tenemos hasta el 29 de junio, es la fecha límite de pago. Por ahí también hay una modificación que se hizo a la Ley Federal del Trabajo, en donde en su artículo tercero, en su fracción quinta, establece que el término día se refiere a día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trata de días naturales. Así viene en la disposición, esto es a partir de mayo del 2019. Por lo tanto, la PTU del ejercicio, digo, atendiendo a esta disposición, la PTU del ejercicio de 2022 a repartir en 2023 vence el 23 de junio para personas morales y el 21 de julio para personas físicas. Oye, Nancy nos está diciendo que las fechas límites no es 29 de mayo y 29 de junio, sino que son 23 de junio y 21 de julio. Bueno, aquí estoy diciendo lo que atiende esta disposición en la Ley Federal del Trabajo. Ahora, esto es algo polémico, muy polémico, porque este plazo de vencimiento en sus artículos 121 y 122 de la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 6 señala que los días son naturales. Esto es contrario a lo que señala la ley. O sea, la ley por un lado nos dice, se refiere a días hábiles, salvo que se mencione que se trata de días naturales. Pero aquí el reglamento nos dice que señala que los días son naturales. Entonces, el problema es que este artículo que les leí, el tercero ter, que es jerárquicamente superior y posterior en tiempo. O sea, pues lo acaban de modificar, 2019, pero es superior porque lo menciona la propia Ley Federal del Trabajo. Esto es un reglamento del 121 y 122 que tiene años que viene así. Entonces, este tema yo se los comento porque puede ser que a alguien más se los platique y les diga, no, fíjate que en el tercero ter de la Ley Federal del Trabajo dice que el término día se refiere a días hábiles. Entonces, podemos platicar que días hábiles, ¿no? Vamos a quitar los sábados y domingos, vamos a quitar el 1 de mayo. Entonces, pues quitando todo eso, pues se recorren las fechas. Yo se los comento, me gustaría que lo dejáramos más en los plazos conservadores que siempre hemos tenido en mente, el 30 de mayo, el 29 de junio. Pero si alguien les llega a comentar esto, bueno, pues es delicado, ¿no? Yo sugeriría tomar en cuenta el tema, la fecha más conservadora, que es esta. Pero si ustedes escuchan de esto y dicen, oye, pues es que ahorita no he podido pagar, no se puede pagar la PTU por alguna situación, ¿qué podemos hacer si esta se aplaza? Pues es que mira, la propia Ley Federal del Trabajo dice que día se refiere a días hábiles, entonces yo puedo considerar que como en la PTU no menciona que sean días naturales, pues quiere decir que son días hábiles y al ser días hábiles, pues se recorren más fechas y entonces tengo más tiempo para pagarla. Esto hay que tener, como les digo, cuidado y saber ustedes si lo van a hacer. Bueno, pues yo aquí ya se los comenté. Mi postura más conservadora, pero también para que sepan las otras posturas, qué es lo que se escucha por ahí, ¿no? Que dicen, oye, es que yo por ahí escuché, ¿será bueno, será malo, será cierto? Bueno, sí es cierto, pero aquí tenemos este dilema. Más adelante voy a hablar justamente de este tema también, de las fechas, y es algo que también les va a interesar. ¿Qué salario debo considerar como base para la PTU? Bueno, pues hay trabajadores que tienen salario fijo. Este salario fijo es el salario que recibe el trabajador
y que está en su contrato, ya sea individual o en su contrato colectivo. Este salario fijo, pues de alguna manera, pues su nombre lo dice, ¿no? Ahí no se va a modificar, es fijo. ¿Sabes qué? Su salario fijo es de 350 pesos diarios, ¿no? Ejemplo. Ahora, el variable, pues como su nombre lo indica, puede ser que reciba un salario fijo, ¿no? De 350, pero como es vendedor, pues esas ventas hacen que se vuelva variable. Entonces, debe tomarse en cuenta el promedio de las percepciones obtenidas en el ejercicio fiscal objeto de reparto. Y mixto en caso de que se sumen los elementos fijos y variables. ¿Sale? Ahora, estos son los salarios, o de esto dependerá el cálculo. Aquí el artículo 124 señala que se entiende por salario la cuota diaria que recibe cada empleado en efectivo a cambio de sus labores, excluyendo las recibidas por trabajo. Es muy distinto el salario que se recibe por las labores y las cantidades que recibe por trabajo, como tiempo extraordinario, como una gratificación, percepciones y demás conceptos. Estos otros conceptos pues, los vamos a encontrar dentro del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, nada más quiero dejarles en la pantalla los fundamentos, las etapas de esta PTU, cómo va llevándose a cabo el cumplimiento de la PTU. Por aquí podríamos agregar a lo mejor otra línea más en donde podríamos ponerle observaciones y a lo mejor otra columna más donde podríamos ponerle si hemos cumplido o no. En este caso, bueno, ejercicio fiscal correspondiente. Aquí, plazos. Bueno, pues va del 1 al 31 de diciembre. ¿Sabes qué? Si cumplí con presentar la declaración del año, sí se cumplió. La declaración del ejercicio la cumplía más tardar ¿cuándo? El 31 de marzo. Y aquí vienen los fundamentos. ¿Sabes qué? ¿Se presentó el anual? Sí. ¿Alguna observación? Ninguna. O sí hubo PTU, ¿no? A lo mejor aquí en las observaciones. Entrega de la copia de la declaración a los trabajadores. Oye, ya entregamos la copia, porque esto nos puede servir de fundamento en nuestra propia acta de comisión mixta. Ajá. Esta la copias, la pegas y puede servirte de base para saber que se han llevado a cabo los cumplimientos de conformidad con estos artículos. La entrega de la copia de la declaración, sí, el 10 de abril del año vigente. Oye, ¿se llevó a cabo la integración de la comisión mixta? Sí, fíjate que se llevó a cabo el 15 de abril, como les puse en el ejemplo, ¿no? Bueno, pues el 20 de abril ya está, sí cumplimos con ello. Oye, la revisión de la declaración, acuérdate que tienen 30 días para revisar los trabajadores. Si no hay objeciones, se procede a la individualización de la base y al reparto. Perfecto, no hay. Pago a las utilidades, 60 días siguientes a la fecha en la que deba pagarse el impuesto. Bueno, pues en el caso de personas morales, 30 de mayo. ¿Sí? ¿Se cumplió? Perfecto. Ya se está entregando el pago a los trabajadores. En el caso de que no, bueno, pues se tendría que presentar una declaración complementaria que dé como resultado, en este ejemplo, ¿verdad? Si hubiera un aumento de PTU, cuando el SAT aumente sin haber mediado objeción de los trabajadores también, se tienen 60 días siguientes a la fecha de la presentación. Aquí el propio SAT puede solicitar, en caso de, por ejemplo, que haya alguna revisión, sabes que hubo aumento en la utilidad, por lo tanto, hubo aumento de este monto a pagar de PTU. Bueno, pues se tienen 60 días y según el día que se presente aquí, corre el plazo de estos 60 días. Y en el caso de objeciones, se presenta el escrito de objeciones ante la autoridad fiscal y también son 60 días.
Aquí, bueno, pues hasta el 4 de julio del año vigente, en este caso porque hubo alguna objeción por escrito y entonces tendríamos este tiempo para poder llevarlo a cabo. Como les digo, esta pudiera ser una base para poder, como un checklist de lo que hemos hecho, y si se ha llevado a cabo todo en las condiciones y plazos legales normales, pues bueno, prácticamente estaríamos en el entendido que aceptaron los trabajadores, los representantes de ellos y los representantes de los patrones. Se firma el acta, se hace el reparto y ahí se termina, en el caso de que todo haya sido correctamente. Bueno, también siempre nos preguntamos, oye, ¿las faltas del trabajador se consideran como días no laborados para el cálculo de la PTU? ¿Qué tipo de falta sería la pregunta, no? Oye, es que el trabajador faltó porque pidió un permiso. Ese permiso, pues el propio patrón dice, ¿sabes qué? Bueno, es que yo sí se lo autoricé porque me pidió permiso para X o Z, cualquier permiso, simplemente, inclusive se le pagó el día con goce de sueldo. Entonces, como se le pagó normal, en este caso, pues se le estoy considerando como un día laborado. Por lo tanto, aquí sí se va a tomar en cuenta para el cálculo de la PTU. Contrario a cuando, ¿sabes qué? Pedí un permiso porque pues me iba a ver, no sé, a mi abuelita o no sé, y el patrón le dijo, bueno, pues te lo doy, pero no te lo voy a pagar. Entonces, en este caso, pues no se va a tomar en cuenta como base para el cálculo de la PTU. Ausencias injustificadas, pues tampoco, es decir, falté, simplemente pues no llegué por X o Z, pues esos no se van a tomar en cuenta. Y si hay un permiso especial para desempeñar alguna comisión sindical, bueno, pues aquí definitivamente sí, aquí sí se van a tomar en cuenta estas faltas. Oye, las incapacidades se consideran como días no laborados. Aquí depende la causa que originó la incapacidad temporal, va a depender. En el caso de enfermedad general, o sea, un trabajador no va a trabajar a la empresa porque le dio alguna gripe, porque se enfermó del estómago. Bueno, pues aquí el caso es de que no fue a trabajar, la relación de trabajo está suspendida, no es, aquí lo importante es la propia disposición, o sea, la 42 fracción 2 de la Ley Federal de Trabajo, nos dice que justamente para efectos de enfermedad general no se van a tomar en cuenta para el cálculo de la PTU. En caso de incapacidad por enfermedad general. Esto la propia disposición lo indica. Ahora, en el 127, fracción sexta, también la propia disposición, en el caso de madres, pues madres trabajadoras que están en su periodo de incapacidad, estos días sí se van a tomar en cuenta para el pago de la PTU en sus periodos prenatales y postnatales. Aquí no hay objeción tampoco porque la propia disposición lo dice, ¿sale? Y en los riesgos de trabajo, aquí, por ejemplo, ¿no? Se cayó haciendo sus labores. Aquí estos sí se deben tomar en cuenta para el cálculo de la PTU. O sea, no está incapacitado, no está haciendo sus labores, pero fue por un riesgo de trabajo. Aquí, en este caso, sí se debe tomar en cuenta para los días de la PTU. Días festivos y vacaciones se consideran como días no laborados. Días festivos se deben considerar, sí deben considerarse, o sea, por ejemplo, el 16 de septiembre, ¿no? Es un día que está dentro de la ley, no es un día
que tengamos que ir a labores, tampoco, por ejemplo, el 1 de mayo, ¿no? Que acabó de ocurrir. Entonces, esos días son días festivos y esos días sí deben considerarse para la PTU. El 7º día, día de descanso también. Las vacaciones, oye, me tocaron vacaciones, me acabo de ir de vacaciones y esos días me los van a considerar para el efecto de la PTU, sí se van a considerar. Oye, ¿y algún permiso que esté dentro del mismo contrato? También se deben considerar. Oye, que hubo, como les decía, inclusive alguna fecha que el propio patrón determinó como de descanso, bueno, pues se debe de considerar porque inclusive la está pagando. Entonces debe considerarse como tal. ¿Cuánto se paga de PTU? Bueno, aquí ya vamos a entrar en cálculos. La comisión mixta, perdón, la 6ª Comisión Nacional para la PTU determina que el porcentaje de reparto es del 10%. Esto ya tiene muchísimo tiempo. Aquí en un ejemplo, ¿no? Esta empresa tuvo una utilidad de 850,000 pesos. La declaración se publicó en la declaración anual del ICR de 2022 los 850,000 pesos. Como es el 10%, pues son 85,000 pesos de reparto. Aquí teníamos en este ejemplo utilidades no cobradas de ejercicios anteriores o que no se habían repartido o que no se habían reclamado, 6,600. Y entonces el monto total para el reparto en 2023 es de 91,600. Esto viene en el artículo 120, el fundamento de esto. Y recordemos que este 10% se va a dividir en 2 partes iguales. Una se va a dividir conforme a los días laborados. Por eso ahorita platicábamos qué días laborados se van a considerar. Oye, si se le considera a las madres trabajadoras en su tiempo prenatal y postnatal, sí se le va a considerar. Entonces, muy importante, se tomen en cuenta estos datos. Y otra con relación a los salarios percibidos o a los salarios devengados. Entonces, lo que vamos a hacer con estos 91,600 es lo que hemos hecho siempre. Esos 91,600 los vamos a dividir el 50% en días laborados y el 50% en salarios devengados. Es decir, nos va a quedar 45,800 y 45,800. Y posteriormente, bueno, pues tendremos que determinar con respecto a los días y con respecto al salario. Vamos a ver un cálculo, un ejemplo. En este caso, la empresa operadora de AIB SADCB desea conocer el importe de PTU que repartirá entre sus trabajadores considerando la reciente reforma laboral. Bueno, ¿qué pasa hasta antes de la reforma? Hasta antes de la reforma, ustedes saben, ¿no? Tenemos un importe de PTU, en este caso el ejemplo, 100,000 pesos. Vamos a repartir 100,000 pesos. Estos 100,000 pesos ya dijimos que lo vamos a dividir en 2 partes. Al dividirlo en 2 partes, yo tengo en este caso 50,000 por los días trabajados y 50,000 por la proporción del salario. Entonces yo tengo aquí los trabajadores, trabajador 1, 2, 3, hasta el X, ¿no? Hasta el número X. Bueno, esta persona de administración, por ejemplo, trabajó 350 días. Probablemente los otros 15, porque acuérdense que tenemos 365 días, ¿no? A lo mejor los otros 15 días entre que faltó prácticamente, a lo mejor se enfermó, una enfermedad general, o no pudo ir por X situación de que tuvo que ir a ver a un familiar y bueno, faltó, bueno, pues se le quitan esos 15 días, son 350 días. El salario diario que obtiene son 351 y anualmente esta persona ganó 122,850. El de ventas solo trabajó 300 días. El de coordinación de administración trabajó 286 días.
El de administración trabajó 296 días. El gerente de ventas 365 días. Estos sí trabajaron 365 días. El de operación 60 días. Fíjate, estuvo una persona de operación 60 días. ¿Se le debe considerar el reparto? Sí, porque mínimo son 60 días. Bueno, pues ahí están. Coordinación de operación 365 días. El total de días trabajados para PTU son 2,387. Si nosotros dividimos 50,000, que son los días trabajados, entre 2,387, que son los días trabajados para PTU, aquí tenemos este factor, que son 20.94679514. Este factor yo lo voy a multiplicar, estos 20 lo voy a multiplicar por 350 y me va a dar que esta persona por sus días laborados se le van a pagar 7,331. Pero por su salario, igual por salario 50,000 entre el salario anual de todos los trabajadores, pues me da un factor del 0.040132598. Entonces me da que este factor por los 122,000 me da a pagarle 4,930. La suma de estos dos me dan 12,000 pesos. Así tendría que hacerle uno por uno. ¿Sale? Este factor ya vimos que se determina de el primero 50,000 entre 2,387 y el segundo monto del salario 50,000 entre 1,245,870. Y así sucesivamente multiplicaremos este factor por los días trabajados, me va a dar mi PTU de días laborados. Igual el factor por el salario anual me va a dar el PTU de salario de vengado. Y así tengo una PTU a pagar. En este caso, al primer trabajador se le van a pagar 12,000, al segundo 10,000, al tercero 9,000, 9,000, 21,000, 19,000, 2,000, 15,000. En total, vamos a llegar a un monto de 100,000 pesos. Estos 100,000 pesos es el monto que tenemos aquí, el que tenemos de los 100,000 pesos. Oye, pero con la reforma nos están hablando de un tope de 3 meses o 3 años. Aquí muchos piensan que si, por ejemplo, su sueldo es de 15,000 pesos por los 3 meses, dicen, oye, me tienen que pagar 45,000 de PTU. Esto no es así. Porque aquí habla la ley de que el que le convenga al trabajador. Entonces, tenemos que hacer un análisis para esto. Hasta aquí, esto no se ha modificado. Esto sigue calculándose igual. Esto no se modifica. Ahora, bueno, aquí lo está diciendo, ¿no? El procedimiento para determinar la PTU dice, este cambio en el procedimiento no modifica el mecanismo establecido en la Constitución Federal o en la Ley Federal del Trabajo, ni en sus fórmulas, o sea, todo sigue igual. Aquí este es otro ejemplo, PTU a repartir 86,500, entre 2, 43,250. 43,250 entre días trabajados, este es el factor. La PTU por sueldos devengados o sueldos percibidos, igual me va a dar un factor. Bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿Cuáles son los cálculos nuevos que debemos entender y que no debemos de perder de vista para poder determinar correctamente la PTU? Hay que tener cuidado. En la PTU se adicionó la fracción octava del 127 para establecer límites máximos de pago. Es decir, ya les había dicho, 3 meses de salario, que no es tal cual como lo piensan muchos, de, si yo gano 15 por 3 son 45,000 pesos. No es así. Dice, o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. ¿Qué significa promedio?
Promedio es, digamos, que una suma aritmética dividida, ¿no? Entre los mismos, en este caso, años, que en este caso serían 3. Aquí dice la propia ley, aplicándose el monto que resulte más favorable a cada trabajador. Si me resulta más favorable 45,000, o en este caso vamos a pensar que aquí tengo 50,000. Pero tenemos que hacer un análisis de estos topes contra la PTU. Vamos a llamarle la original, la que ahorita determinamos, ¿no? La de los 100,000. Vamos a ver un ejemplo. Antes de este ejemplo, déjenme mostrarles que el tema del promedio de la PTU ahora sí que es todo un tema. Hay dos posturas. La primera postura no, es que no está en ley, no están en ley. La primer postura es que vamos a pensar que un trabajador tiene en el primer año de PTU 10,000, en el segundo año 10,000, en el tercer año 10,000. La suma de los 3 años de la PTU dividida 30,000 entre 3, bueno, pues nos van a dar 10,000. Se supone que si un trabajador no tiene los 3 años, porque aquí nos hablan de promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, pero si ese trabajador aquí tuvo 0, más 12,500 más 8, bueno, el promedio, yo les decía que era en este caso, una división que tendríamos que hacer, es decir, para determinar el promedio yo tengo que sumar 12,500 más los 8,000 y esto dividido entre 2 sería lo correcto, entre los 2 años de servicio. ¿Por qué no entre 3? Porque entonces el promedio sería menor. Entonces, es de alguna manera una división obtenida entre los años que realmente realizó en el servicio. En este caso son 2. Si yo le hubiera puesto 3, porque aquí es 0, pues estaría incorrecto, ¿no? Sería 6,833 y estaría incorrecto. Aquí, si la persona solo estuvo un año, pues se supone que para determinar el promedio solo debo dividirle entre 1 y esto me va a dar 4,000. Ahora, en el último trabajador, si el trabajador no tuvo PTU de años anteriores, no se puede sacar un promedio. En este entendido, se tiene que el tope de la PTU del trabajador serían 3 meses de salario, pero, o sea, aquí no tendríamos una base para topar o los 3 meses de salario o los últimos 3 años. Se tendría que serían nada más esos 3 meses. Aquí la otra postura, esa es una postura, ¿eh? La otra postura es que esta postura inclusive viene en la guía de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero la guía es una guía, no es la ley, no viene en la ley. Esta postura de la guía dice que si se trata de un trabajador nuevo, o sea, que acaba de entrar en el 2022, pues no tendría un promedio de 3 años, pero se tendría que sacar un promedio de 3 años de una persona de un puesto similar. Vamos a pensar que esta persona de este puesto similar es de 10,000 pesos. Entonces estaríamos en el entendido que su promedio de 3 años sería de 10,000 pesos para esta persona que acaba de entrar y que no tiene este concepto de la PTU de los últimos 3 años. Por eso les digo que están estas dos posturas. Cada empresa decide apegarse pues, a sus propios lineamientos. En este caso, la primera postura, pues simplemente se van a pegar a sus 3 meses. Y en esta otra se van a pegar a la guía de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál es la mejor? Es que esto no está en ley, aunque lo diga la guía, no está en ley, entonces eso sería incorrecto. Bueno, vámonos al cálculo. Eso es lo más interesante, lo más importante. Ahora, aquí ya tenemos a los trabajadores, trabajador 1, 2, así hasta el 9.
Administración, ventas, coordinación, todos los trabajadores. Aquí ya tengo que se va a repartir 500,000 pesos. Esta es la PTU que se va a repartir. Acuérdate que esta PTU se divide 250,000 en días laborados y 250,000 en salario de vengado. Acuérdate que dividimos 250,000 entre 2,387, me van a dar los 104, y dividimos 250,000 entre 1,245,870, que me va a dar el factor de 0.20. Y ahora sí, empezamos a multiplicar. 104 por 350 me da 36,656, y 0.20 por 122,000 me da 24,000. La suma de estos dos me va a dar el total de PTU, 61,000, 50,000, 46, así sucesivamente hasta llegar al $500,000. Hasta aquí era como lo calculábamos antes de la reforma. ¿Qué pasa con la reforma, con estas modificaciones que tenemos delimitante del salario de 3 meses o el promedio de los últimos 3 años? En este ejemplo, el salario de 3 meses de esta persona es de 31,590. El promedio de la PTU de los últimos 3 años de esta persona es de 45,000. ¿Qué PTU le voy a pagar a esta persona, a este trabajador? Uno, si la PTU antes de la reforma era de 61,000. El límite con la reforma dice que el salario de 3 meses es de 31,000 y el promedio de la PTU de los 3 años es 45,000. Bueno, acuérdate que este monto, el original, el que siempre se había pagado, pues ahora tiene que analizarse contra los límites de la reforma. Si es mayor el original, el que originalmente conocemos, entonces el pago se hará con el que más le beneficie del limitante. A ver, no sé si me expliqué. A ver, si es mayor el original, que en este caso sí es mayor, 61,000 es mayor que 31,000, que es el salario de 3 meses, y 61,000 es mayor que el promedio de la PTU. Si es mayor, entonces el pago debe realizarse con el que más le beneficie respecto de los topes, respecto de la reforma. Es decir, que si este es mayor, no lo voy a hacer caso, simplemente hago caso omiso del mayor y me voy al que sea mayor, pero de los topes, al mayor de los topes. Ajá. En este caso, ¿cuál es el mayor de los topes? Salario de 3 meses, 31,000. Promedio de PTU de los últimos 3 años, 45,000. El mayor de los topes es 45,000. ¿Sale? El segundo ejemplo, me sale a pagar 50,000 hasta donde originalmente hacíamos. Con la reforma, este original es mayor, ¿sí? Es mayor porque es mayor a 27,900 y es mayor a 50,000. Por 81 pesos es mayor. Entonces, ¿cuál se le va a pagar? Si es mayor, no se le paga el original. Si es mayor, se paga el mayor, pero de los topes. En este caso, el mayor de los topes es 50,000. Ese es el que se va a pagar. Oye, Nancy, pero aquí en el primer ejemplo se le van a pagar 45,000, pero se le debían haber pagado 61,000. Va a haber una diferencia de 16,308, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa diferencia? Esa no se le va a pagar. Esta era la PTU antes de la reforma, 500,000, cada uno de estos montos. Esta es la PTU a pagar con la nueva reforma. Fíjate aquí, estamos viendo un claro ejemplo que no necesariamente benefició el hecho de esta nueva reforma. No benefició al trabajador porque se le está pagando menos, aunque el tema es que se le pague
el que más le beneficia al trabajador, pero respecto de los topes, respecto de los topes, no respecto del original. Entonces aquí sí está afectando. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Trabajador 3, hasta el PTU a pagar, antes de la reforma le salieron a pagar 46,000. Pero como es mayor que los topes, entonces nos vamos a analizar los topes. ¿Cuál es el mayor de los topes? El mayor de los topes es 25,650, que en este caso es el salario de los 3 meses. Ese es el que se le paga. Oye, que hay una diferencia de 20, pues sí, pero se le paga solamente los 25,650, no se le paga los 46, se le pagan los 25. El siguiente ejemplo tiene 108,000 por pagar, pero como es mayor que los topes, pues nos vamos a los topes. ¿Cuál es el mayor de los topes? 130. Pero en este caso, no, perdón, aquí sí es menor. Aquí los topes, el tope es 130. El salario de 3 meses es 86,400. Como este es menor que en este caso el tope mayor, aquí sí se paga los 108,540. En este caso sí. ¿Sale? En el siguiente, 72,000, que es el salario de 3 meses, y la PTO de los 3 años son 50,000. Es mayor la PTO original, entonces nos vamos a cuál es el mayor de los topes. El mayor de los topes es 72,000. Aquí el siguiente ejemplo son 10,497. El salario de los 3 meses son 31,300. En este caso es un trabajador que no estuvo los 3 años laborando con nosotros. En esta empresa decidió no considerar ningún promedio. Entonces, ¿cuál es en este caso el que se le va a pagar? Se le van a pagar solo los 10,497. Y el último trabajador, su PTU normal o original es de 78,000. Comparándola con los topes, pues es menor a los topes, porque el tope mayor es 81, entonces se considera su pago de 78,000. En este caso, la PTU a pagar es de 424,000. Oye, ¿y los 75,000 para llegar al medio millón? ¿Qué va a pasar? No se paga. No se paga. ¿Qué va a pasar con esta diferencia, con este remanente? Ahorita les voy a platicar. Vamos al siguiente ejemplo. En este ejemplo es un caso contrario. Es decir, aquí el primer trabajador tiene una PTU de 12,000 pesos. Esta PTU es menor a los topes, es menor porque los topes me dan 48,000 y los topes me dan 31,590. Cuando la original sea menor, se va a pagar la menor. Esta será la PTU a pagar, los 12,261. No se van a pagar los topes, se van a pagar la menor. Aquí el siguiente ejemplo, 10,000, igual, los topes son más altos, se va a pagar solamente los 10,000. Todo este ejemplo viene así. Todos estos son menores que los topes, por lo tanto, se van a pagar la original. Y aquí, esta es la PTU antes de la reforma, y con los límites de la reforma, de todas maneras, se van a pagar los mismos 100,000. Entonces vimos dos casos distintos en donde la PTU original es mayor y se va a analizar o se va a confrontar contra los topes, y cuando sea mayor, aquí dice cuando es mayor que el tope de los 3 meses de salario o de la PTU de los últimos 3 años, se va a pagar, en este caso, sobre los topes, el que más le beneficie. Pero en este caso, como es menor, se va a pagar el cálculo original. Espero que, no sé si con los cálculos alguien tiene alguna pregunta. Perdón, voy a hacer algún espacio para si alguien me quiere hacer alguna pregunta, o vamos bien. Por favor, con toda confianza. ¿Vamos bien?
Creo que no hay ninguna pregunta. Bueno. ¿Qué hacer con los remanentes de PTU? Fíjate, con este 75,000, la Ley Federal del Trabajo no nos dice qué hacer. No sabemos. Muchos, bueno, aquí hay varias posturas. Algunas posturas dicen, oye, es que estos 75,000 pesos los vas a adicionar para el siguiente ejercicio. Esa es una de las posturas. Esta postura podría ser inválida porque estos 75,000 de alguna manera ya no van a ser como tal PTU, porque la PTU realmente con las nuevas limitantes, la propia ley nos dijo cómo determinarlo, pues la nueva PTU son los 424,000, ¿no? Aquí, como les digo, hay varias posturas. La ley no contempla qué hacer con el excedente. El excedente, ustedes saben que el artículo 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo dice que cuando las utilidades no se reclamen en el año que sean exigibles, se van a adicionar en el siguiente año. Claro, hay que considerar el tema del plazo, que es un año donde pueden solicitarlas los extrabajadores a partir de la fecha en la que se publicó. Regularmente se hace en periódico. Bueno, ya realmente muchas empresas también lo hacen vía correo electrónico. Le mandan un correo electrónico al extrabajador. Hay otras formas. Ninguna está ahora sí que peleada ni prohibida. Entonces, se puede llevar a cabo de la forma que mejor la empresa pues lo considere. Ahora, como no hay una situación que nos diga, oye, ¿qué va a pasar con este excedente? Pues hay muchas opiniones que pues se han considerado. Algunos consideran, bueno, a ver, analizando, yo por eso te decía, muy importante la historia, ¿no? La PTU es un derecho que tienen los trabajadores, considerado, ustedes saben, en nuestra Carta Magna desde el año de 1917. Sin embargo, para poder, digamos que entender todo esto, bueno, la PTU pues es obligatoria, ¿no? Yo les decía que es obligatoria, al igual que España, al igual que Colombia, al igual que Brasil. Otros países también pues lo consideran forzoso y tienen que hacerlo de esa manera. Entonces, ¿para qué realmente es esta utilidad? ¿O para qué se entrega esta PTU a los trabajadores? Pues prácticamente es un incentivo para el trabajador. Este incentivo incrementa su productividad e invita a que sigan pues con ello generando más rendimientos, ¿no? Que haya un aliciente financiero dentro de las empresas. Realmente para eso es las utilidades, para eso son. Entonces, si el empleador en este caso tiene algún remanente, que en el caso del ejemplo vimos que hay un remanente, una vez que se hace el reparto y que se aplican los topes, este reparto debe sumarse al próximo ejercicio. Esa es una de las posturas. Simplemente es una opinión. ¿Por qué? Porque justo como lo comentamos, es un aliciente, una invitación al trabajador a pues seguirse sumando a este rendimiento de la empresa. Entonces, si lo vemos como un espíritu social del derecho laboral en México, debemos de considerarlo de esa manera. Alguien me va a decir, Nancy, pero ¿y si es PTU? Bueno, hay otra postura que te puedo mencionar en donde si tú lo analizas, esos 500,000 pesos, o sea, de este ejemplo, estos 500,000, pues tú ya los declaraste en la anual, o sea, eso ya está en la propia declaración y que si tú analizas
desde el propio 123, apartado A, fracción 9 de lo que hemos platicado, que es donde se encuentra el derecho de la PTU en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos entender que inclusive ustedes saben que la Comisión Nacional de la PTU, que es quien determina este 10%, ¿no? Inclusive se acaba de digamos, confirmar o seguir confirmando este 10%, o sea, que se mantiene este 10%, ya que hubo una resolución reciente de este 10% por ahí del año 2020. Y entonces, el propio artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo no autoriza el que se regresen las utilidades no cobradas al patrón. Pues es claro que la PTU no cobrada debe pasar al siguiente ejercicio. Es una postura, o sea, son dos posturas. Por un lado estamos viendo que es un aliciente, por otro lado estamos viendo que viene en la propia declaración y que no puede ser retirada, el propio numeral del 122 de la Ley Federal del Trabajo no autoriza ese regreso. Entonces, en este sentido, al no haberse modificado este artículo 122, no hay fundamento legal para regresar el remanente que queda. Entonces, pues es algo controvertido. Aquí, inclusive si analizamos contablemente, o sea, contablemente, la PTU causada, del artículo 9 es mayor a los dos limitantes, como en este ejemplo, esta PTU es mayor a estas dos limitantes. Entonces, pues aquí el excedente no obliga a obligación de pago, o sea, estos 75,000 no está obligado la empresa a pagarla. Estoy hablándote en términos contables de conformidad con las NIF. Ahorita te hablé, antes de las NIF, te hablé en términos fiscales y te hablé en términos legales. Legales, el espíritu social de que se debe pagar la PTU. Hablándote en términos fiscales, el hecho de que la Ley Federal del Trabajo no permite regresarlas y que están controvertidos el hecho de aplicar este artículo 127, fracción 8, que es el análisis de estos topes. Entonces, contablemente, no le vemos problema al hecho de que como no existe una obligación de pago, ¿qué nos dice la NIFCE 9? La NIFCE 9 nos habla de las provisiones, las contingencias y los compromisos. En este caso, la NIFCE 9 clarifica que los excesos en las provisiones deben revertirse en el periodo en el que considere que ya no es probable la salida de los recursos para liquidar la obligación. Aquí dice que el movimiento contable es muy sencillo, simplemente cancelas el pasivo y reconoces el efecto en el estado de resultados como otro ingreso o disminuyendo la partida del gasto que le dio origen. Yo creo que esto es un efecto de NIF, un efecto contable, pero aquí hay también otras cosas que, como les digo, para efectos de la propia Ley Federal del Trabajo y de la propia Constitución. O sea, no me voy tan solo a la Ley Federal del Trabajo, sino la Constitución. Es un derecho, para eso se constituyó, de hecho, la PTU. Si lo vemos en ese sentido, tal pareciera que esa PTU sí debiera de en el siguiente ejercicio repartirlas. Aquí va a haber un punto controversial. Alguien me podrá decir, Nancy, yo no estoy de acuerdo y yo no lo voy a agregar y ya no ese remanente voy a hacer como me dice la NIFCE 9 y simplemente disminuyo la partida del gasto. O lo doy como, o lo genero en el estado de resultados como otro ingreso. ¿Alguien podría decirme esto? ¿Sería correcto o no ambas posturas? ¿Qué es lo que están haciendo muchos? Bueno, pues es que hay tantas posturas que
cualquiera que tomen, debe de quedarse estipulada, porque aquí el problema es con el trabajador, que pudiera ir a, digamos, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y decir que está inconforme porque aquí ese excedente no se consideró correctamente, que ahorita les voy a hablar más de qué pudiera pasar si yo considero este reparto con tope o sin tope. Ahorita les voy a hablar. Pero antes de eso, déjenme decirles que también este tema del reparto es un poco desigual porque hay personas en este ejemplo que su salario, por ejemplo, ambas empresas, trabajador A y B, salario mensual 10,000, salario mensual del trabajador B 10,000. Tope de 3 meses 30,000, tope del 3 meses 30,000 para ambos. Oye, pero pues si este trabajador tiene 4 años trabajando y su tope de 3 meses es 30,000, y para este entró a trabajar apenas en junio del 2022 y su tope de 3 meses es 30,000. Y aquí su promedio de PTU de 3 años, 20,000, PTU original, 50,000, o sea, la de los 3 meses, 30,000 para ambos, perfecto. Oye, pero en este caso el promedio de la PTU es 20,000, pero como aquí es cero, ¿no? Pues ¿cuál voy a considerar? En este caso, tomo la del tope de los 3 meses, ¿no? Dijimos que la PTU original, pues como es mayor, en este caso, pues se toma la que se considere del tope de estos dos, pero como aquí es cero, pues se va a considerar 30,000. Oye, y de este trabajador, su PTU original era 55,000, su promedio 20. La original es mayor, entonces se debe de considerar el mayor de estos dos, que en este caso es 30,000. Oye, pero aquí ambos 30,000 se les va a pagar la PTU al trabajador A 30,000 y al trabajador B 30,000. Oye, pero el trabajador A laboró todo el 2022 y es más, ya lleva 4 años en la empresa. Y el trabajador B apenas medio año, 6 meses y se le va a pagar la misma cantidad que el trabajador A. Fíjate que así hay muchos casos, muchos casos. Oye, entonces aquí no es cierto que quieran que pues todo sea tan proporcional, ¿no? Aquí hay un tema de principio de proporcionalidad y justicia social que se está perdiendo porque se le está pagando lo mismo a uno que sí trabajó todo el año 2022 y a uno que solo trabajó 6 meses y se le va a pagar la misma cantidad. Bueno, pues así estamos. Así se está entregando estas PTUs. ¿Cómo ven? Un poco complicado, pero bueno. Bueno, aquí está. Entonces, ¿pago PTU con tope o sin tope? Es decir, puedo decidir que mi PTU se pague como 500,000 y no como 424,000. Bueno, ahí te va la respuesta. Se puede acordar, se puede considerar que dentro del contrato laboral, patrón y trabajador se acuerde que el pago de esa PTU se aplique sin el tope del 127. Ay, entonces sí se puede, bueno. Y que el monto excedente no se integrará ni al salario diario integrado ni al salario base de cotización para todos los efectos legales. Fíjate, lo estamos sustentando en este amparo. Es un criterio, dice, los trabajadores teléfonos de México, las prestaciones extralegales denominadas bono de productividad y productividad remanente anual no integran el salario para efectos indemnizatorios en términos del 84, ni tampoco al salario base de cotización, a que se refiere el 27, la ley del Seguro Social. Registro digital, el cual precisa que al estipular expresamente en el contrato de trabajo colectivo que el pago de una prestación extralegal no formará parte del salario diario integrado para ningún efecto legal o contractual, incluyendo la materia de seguridad social. Ese acuerdo debe respetarse
porque las partes son quienes libremente convinieron la forma en que se otorgarán, sin que ello implique renuncia de sus derechos. O sea, no estamos sustentando en este amparo del Tribunal de Circuito Colegiado, en donde, pues bueno, ya se llevó a cabo, podemos basarnos en que dentro del contrato pueda aplicarse el monto de la PTU original sin aplicarse los topes, para que no nos ocurra esto de que sea menos PTU y que tengamos un excedente. Esto inclusive, la propia guía, que no es ley, pero bueno, la guía del reparto establece parámetros mínimos sin perjuicio de que se mejore a través de la negociación colectiva. O sea, la propia guía nos dice, pues, sí se puede, digo, ya les he comentado, no es ley, es la propia guía para cumplir las obligaciones del reparto. Entonces, importante que si se va a hacer, la comisión mixta para el reparto de PTU, al ser la encargada de realizar el proyecto de utilidades, puede documentar que se acordó no aplicar el tope. O sea que solo vamos a llegar hasta aquí, hasta esta parte. PTU antes de la reforma. No vamos a aplicar topes, porque si aplicamos topes puede ser que le paguemos menos al trabajador. Ajá. Al fin de que el monto pagado no pierda su naturaleza y no se integre al salario base de cotización. Esto aplicándonos o apegándonos más bien a este fundamento que es un criterio del Tribunal de Circuito Colegiado, como les comenté. Sin embargo, esto es una limitante para el trabajador, no para el patrón. Sin embargo, como les decía, el Seguro Social, ¿verdad? Pudiera decirnos, no, 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 no. Esto ya no es PTU, esto ya no es PTU, estos 16,000 ya no son PTU. Son un excedente y al ser excedente, fíjate que vas a tener que integrarlo al salario base de cotización. Claro, porque ellos van a querer que se paguen más cuotas. Pero aquí les dejo un efecto legal que se pudiera producir si lo hacemos correctamente. Bueno, pues probablemente por ahí podríamos hacerlo correcto, ¿sale? Pero no es nada más aventarse, o sea, hay que hacer las cosas, digamos que con todo planeado y bien, porque si no, imagínate qué diferencias vas a tener posteriormente te van a decir, oye, es que eso no es PTU, porque la PTU se excluye del salario base de cotización. Entonces, si esta no la consideran como PTU, te van a decir, entonces sí me la integras, ¿vale? Y si me la integras, pues hay más cuotas por pagar al Seguro Social. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para exigir su derecho de cobro de PTU? Ya me fui de la empresa, yo me fui en diciembre, trabajé de enero a noviembre, en diciembre me fui, me tocan reparto de utilidades, me acabo de enterar porque me llegó un correo de la empresa o me enteré por el periódico o por algún medio, y entonces, ¿a partir de cuándo comienza el plazo? Bueno, de un trabajador activo, o sea, del que está laborando dentro de la empresa, es a partir del día siguiente en que se deba pagar o que se pagaron esas utilidades. Y de un ex trabajador comienza a partir del día en que se le comunica que debe ir a la empresa a cobrar dichas utilidades. Aquí hay una tesis de jurisprudencia aprobada por la segunda sala, en donde nos dice que es a partir del dictado de la resolución cuando nace la obligación del patrón de entregar a cada trabajador el reparto. De ahí que el plazo de un año prescriba
inicia a partir del día siguiente en el que se le notifique o se le haga saber fehacientemente al interesado. Entonces, es a partir de que el interesado conoce. Pago menos impuestos si pago PTU, claro. Con la reforma del año 2020, en la propia determinación de los pagos provisionales, por ejemplo, ahorita a partir de mayo, vamos a pensar una PTU que ahorita pagamos ya de 300,000, pues voy a poder disminuirla mes a mes en mis pagos provisionales. Esto me va a ayudar a tener estas cantidades acumuladas en el primer mes 37,500, en el siguiente mes 75,000 y así sucesivamente hasta llegar al mes de diciembre 300,000. Y esto me va a ayudar a poder tener un mayor flujo de efectivo, porque anteriormente solamente se manejaba en la ley de ingresos de la Federación. Hoy ya forma parte de esta determinación. En este ejemplo, el anual, aquí se determinó ingresos, deducciones, tengo la base de PTU. Esta es la PTU del 2022 que ahorita ya pagamos en mayo de 2023. Y estos 99,000 lo voy a dividir entre 8. Me van a dar 12,456, pero lo tengo que aplicar de forma acumulada. 12,456. A partir de mayo, pues ya estaría disminuyendo aquí estos 12,456 me van a hacer pagar menos impuesto, menos ICR. Aquí está el ejemplo. 2023, mis pagos provisionales, aquí disminuyó 12,000, aquí disminuyó 24,000, inclusive sí se notó, mira cómo en este mes inclusive no pago impuesto, ¿por qué? Porque me ayudó esta disminución de la PTU, entonces pago de PTU, pues sí me disminuyen mis pagos provisionales, se quedan contentos mis trabajadores y yo tengo una disminución de forma acumulada a partir de mayo hasta diciembre. Oye, y la puedo hacer en parcialidades porque fíjate que no tenemos, la empresa no tiene dinero ahorita liquidez para pagarla. No hay una forma en la que la propia ley nos diga que se puede o no se puede, no nos dicen que no se pueda. Entonces, a falta, en este caso, de liquidez, lo que se puede hacer es hablar con los trabajadores y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un convenio en donde te vamos a estar pagando tu PTU racionada de esta manera. Y de alguna manera, pues esto deben presentarlo para que pueda tener validez. Esto es importante porque vamos a pensar. Ahorita yo no voy a presentar, yo no voy a pagarles la PTU porque no hay la liquidez. Sobre todo esto se dio mucho en la pandemia. Yo lo hablé cuando vimos lo de la pandemia, la PTU, oye, ¿qué va a pasar? No la podemos pagar. Y bueno, esto siguió de alguna manera en algunas empresas, oye, la tema de liquidez, solo cuando realmente pues existe, ¿no? Muchos ya dicen, ay, pues lo puedo hacer. No, solamente cuando sea un caso realmente pues muy, pues sí, ya un caso muy fortuito, ¿no? Donde realmente no tengamos la liquidez para pagarla y bueno, pero se va a hacer este acuerdo. Vamos a pensar que se paga en 5 meses, o sea, de agosto a diciembre. Entonces, lo que va a pasar aquí es que no se va a aplicar desde mayo la disminución. Hay quien dice, todavía me voy a aplicar la disminución de mayo. No, es pagada. Si tú la pagaste hasta agosto, pues entonces te vas a aplicar a partir de aquí 49, 62, 74. En estos meses no podrías disminuirte nada. Eso es importante porque, pues bueno, hay quien quiere todavía llevarlo a cabo de esta manera y pues no, eso ya no se puede, ¿no? Ahora, esto se tiene que hacer, ya no son juntas de conciliación y arbitraje, es la Junta Federal, local, entonces federal o local, donde tenemos que llevar a cabo esta ratificación y aprobación de este convenio que platicamos aquí arriba, en donde para que pueda tener validez,
y se fundamente, ¿no? Conforme al 33 de la Ley Federal del Trabajo, y pues en caso de que no se cumpla oportunamente y se efectúe posteriormente al mes de mayo, pues bueno, en el tema de los pagos provisionales, pues solamente se va a poder aplicar a partir del mes en el que se llevó a cabo el pago. Y para los trabajadores, pues estarán tranquilos porque de alguna manera hay un convenio en donde saben que sí se les va a pagar, que esto fue realmente algo extraordinario. La PTU genera impuesto a los trabajadores, sí genera un impuesto. Ustedes saben que está exento hasta 15 veces, hasta 15 veces la UMA, que en este caso la UMA está en 96.22. 96.22 por 15, esta sería la PTU exenta. En este ejemplo, si una persona tiene 45,000 pesos de PTU que va a recibir, solo 1,443 estaría exenta, es decir, 43,556 sería la PTU grabada. ¿Y cuáles son las consecuencias de no pagar PTU? Bueno, pues aquí es muy importante, pues sí tener cuidado porque esto equivale de 250 a 5,000 veces la UMA el hecho de no pagarla. Y pues artículo 994 de la Ley del Trabajo, fracción segunda, pues esto es pues unas cantidades pues bastante fuertes por el tema del hecho del no pago de la PTU, ¿verdad? Pues bueno, con esto yo termino el tema de la PTU. Por aquí no vi preguntas, pues no sé si hay alguien que me quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Me voy al chat, pero creo que no tengo por aquí ninguna pregunta. No sé si por ahí alguien pues tenga alguna duda, algún comentario, algo que no se entendió. Por favor, con todo gusto. Nancy, muchas gracias por esta sesión tan buena para todos. Y no veo yo tampoco alguna pregunta, creo que ahora sí les quedó muy claro. Quedó, no Muy sé, claro, no sé, o no entendieron, ¿verdad? ¿Quedó claro o no o a lo entendieron? mejor lo dije todo tan revuelto, espero que no. Por favor, Chicos, con por todo ahí gusto. estaría bien que nos apoyen en el chat. Si estuvo bien entendido, también háganoslo saber para no quedarnos con la duda de que quedó alguien, que no quedó algo claro. Creo que ya empezamos. Bien, muchas gracias por todo, muy claro. Ok, bueno, ya vimos que sí quedó claro, Nancy. Bueno, pues por mi parte sería todo. El material, bueno, pues se los hago llegar en un momentito más, no tardo nada en enviárselos. Pues Nancy, nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer estar aquí contigo compartiendo estas sesiones que son informativas para todos nuestros clientes. Muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar el día de hoy. Cualquier duda que tengan, pues quedamos ahí a la orden. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Que tengan un excelente día. Saludos, Nancy. Bonito día. Saludos. Bonito día. Bye, bye. Bye.